Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues miren, aquí trayendo una emisión más de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos su like si les gusta este video por ahí. Suscríbanse dándole a la campanita para llegar a más personas. Pues arrancamos con esta conferencia de la mañanera desde Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Listo. Buenos días. Bueno, iniciamos enviando una felicitación al pueblo del Perú, porque el día de ayer las autoridades electorales de esa república le reconocieron su triunfo al maestro Pedro Castillo Terrones. Él va a ser el próximo presidente de la República del Perú. Ayer se le reconoció como presidente electo. Le enviamos al maestro Pedro Castillo Terrones un abrazo solidario. Le deseamos que le vaya muy bien, lo merece su pueblo. Somos parte de dos naciones que tienen antecedentes culturales de mucha trascendencia histórica. Son dos grandes civilizaciones, las de el Perú y las de México. La gran cultura inca del Perú y nuestras culturas, desde la cultura madre, la cultura olmeca y muchas más del México prehispánico. De modo que es mucho lo que nos une y nos da muchísimo gusto este triunfo. Lo celebramos. Vamos a enviar una representación por la situación de la pandemia. Vamos a que nos represente solo una persona, un alto Empezó el desmadre. No quiere, ma. A la toma de posición que se va a celebrar en este mismo mes, que nos represente el canciller Marcelo Ebrard al Perú. Vamos a informar hoy martes, como siempre, sobre el pulso de la salud, sobre la situación de la pandemia, y en esta ocasión se va a informar sobre la compra
de medicamentos, algo que ha significado pues una lucha, una decisión que tomamos y que está llena de obstáculos, pero afortunadamente ya se resolvieron todos los problemas por los intereses que existían en la compra de los medicamentos. Era un jugoso negocio que se hacía al amparo del poder público y también a costa del sufrimiento de la gente, porque no solo cobraban mucho por los medicamentos que se distribuían, unas cuantas empresas tenían acaparado todo lo relacionado con el abasto de medicamentos. 10 empresas distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas, vendían 70,000 millones de pesos. Y de esas 10, 3, pues como el 40% de todos los medicamentos los distribuían a precios, repito, elevadísimos y con el apoyo de políticos corruptos. Y no solo se compraban caros los medicamentos, sino de mala calidad, a veces hasta adulterados. Había gente que perdía la vida por recibir medicamentos echados a perder. Entonces, era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción. Nos llevó tiempo avanzar en el propósito de comprar los medicamentos en el extranjero. Se compraron medicamentos en varios países y en México también. Y ya se tiene abasto de medicamentos, ya se tienen los medicamentos para los centros de salud, para los hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, que fue un compromiso que hicimos. Entonces, vamos a empezar de esa manera, informando sobre la compra de los medicamentos y luego los informes sobre la pandemia y el programa de vacunación, de cómo vamos. Y ya posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Entonces le pido al doctor Jorge Alcocer. Ministro de la Salud. Gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días a todas y todos ustedes y a quienes se unen por vía remota. El pasado 27 de mayo presentamos, como ya informó el señor presidente, los problemas y distorsiones a los que nos enfrentamos por la forma como se compraban antes los medicamentos. Hicimos un recorrido por esos momentos cuando la salud se veía como una mercancía y los medicamentos como un medio para enriquecer a unos cuantos. Una historia de intereses y corrupción que enfermó a todo el sistema de salud en México, pero también permitió una nueva historia,
la de las acciones que se han tomado por el señor presidente para revertir esa situación y curar al sistema. Que no lo entienden los de Nuevo León. Han pasado más de 7 semanas de trabajo, han pasado muchas cosas desde entonces, acciones que consideramos es un buen momento para informarlas a todos ustedes. Describiré lo que compró la UNOPS, lo que compramos en el sector salud y los resultados obtenidos. En la primera lámina, por favor. Aquí está lo que se compró mediante el mecanismo de las Naciones Unidas, la UNOPS. Hasta hoy ha adjudicado la UNOPS un total de 1,038 claves y ha formalizado 995 con contratos, que son 693 de medicamentos y 345 de material de curación. Estas 1,038 claves representan un monto de 2,262 millones de dólares, que equivalen a 45,422 millones de pesos y representan también, desde luego, un volumen de 895 millones de piezas ya adquiridas. Ahora bien, ¿cómo está la entrega de estas claves por la UNOPS? ¿Cuándo llegarán, se preguntan muchos, estos medicamentos y el material de curación? ¿Y cómo se garantizará un abasto sin interrupciones? Hoy se encuentran en el país ya cerca de 197 millones de piezas de medicamentos, 25,8 millones ya entregadas a las instituciones del sector salud en todo el país, que corresponden a 268 diferentes claves, casi 171 millones de piezas de las 995 claves con órdenes de suministro que se encuentran en tránsito. En esta tabla se puede observar la distribución por institución. Y en la siguiente lámina ponemos a su consideración lo que no compró la UNOPS. El pasado 10 de junio nos informó que no había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación por diferentes razones. Aquí están las más importantes. Se ofrecieron proveedores que no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica, también precios no razonables y las que ofrecieron empresas ya inhabilitadas en México. En consecuencia, la UNOPS planteó al sector salud tener una solución, pero esta alternativa implicaba 45 días de compra más 15 días de contrato. En el mejor escenario había que esperar 60 días y no contábamos con ese tiempo. Al informarle al señor presidente Andrés Manuel López Obrador esto, nos dio una clara instrucción: salgan a comprar, háganlo rápido, háganlo bien, no descansen hasta lograrlo. Y esa fue nuestra prioridad durante 37 días, establecer, construir y ejecutar un plan B para la compra sectorial. En la siguiente lámina vemos en qué consistió dicho plan B. Y estuvimos para ello reunidos y doy un reconocimiento y muy importante a los funcionarios que no solo fueron los de la Secretaría de Salud, como son los titulares del INSABI, el IMSS, el ISSSTE, la Coordinación de Institutos y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, Talía Lagunes, una mujer indómita, así como funcionarios de SEDENA, SEMAR, la Secretaría de Seguridad Pública y, en forma importante, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestra meta era adquirir 996 claves de medicamentos y material de curación. Había que actuar de forma estratégica, coordinada y garantizar la operación de las instituciones de salud pública del país. Pero para hacerlo responsable teníamos que hacerlo rápido, alcanzando precios justos, aumentando la participación de muchos proveedores nacionales y extranjeros, sin que eso comprometiera la calidad de los medicamentos. Todo lo anterior
con un apoyo, soporte normativo conforme a la ley, de manera transparente y sin la menor sospecha de abusos o actos de corrupción. Señor presidente, pueblo de México, podemos decir que lo logramos. Las instituciones, con servidores públicos comprometidos, dedicados, con experiencia y, por qué no decirlo, emocionados ante un reto de este tamaño, demostraron que sí es posible hacer una compra sectorial con las siguientes características. 6 son. Primero, en la siguiente lámina, sí fue posible comprar de manera más eficiente. En 37 días el sector logró adquirir desde el gobierno federal lo que al organismo internacional le tomó 10 meses. Logramos adquirir 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material de curación. Significa un volumen de 1.729 millones de piezas entre 816 millones de medicamentos y 912 millones de material de curación. Segundo, sí fue posible comprar sin sobreprecios y con ahorros. El presupuesto para la compra sectorial era de 38.727 millones de pesos y logramos adquirir lo que necesitamos con 31.547 millones de pesos, es decir, se logró en este momento un ahorro por 7.180 millones de pesos. Otro ejemplo, en 143 claves donde la UNOPS no adquirió todo el volumen de piezas, el precio conseguido por nosotros en el Plan B para complementar esta demanda estuvo por abajo del precio pagado por la UNOPS. Solo por eso, en esas 143 claves nos ahorramos 290 millones de pesos. El tercero, como parte de los resultados, es que sí fue posible aumentar la participación de proveedores. Esto es muy importante, por lo ya mencionado por el señor presidente. En este proceso participaron 244 empresas, no solo unas cuantas, de las que resultaron adjudicadas 171 empresas. Un logro importante respecto a la competencia es que, como narramos en el primer informe en mayo, la compra se concentraba antes en 10 empresas que acaparaban el 80% de todo lo adjudicado. Una sola de ellas, fármacos especializados, concentraba el 35%. Con esta compra, como pueden ver en la tabla, el proveedor que tiene el porcentaje más alto o que logró el porcentaje más alto es Gilead Sciences con el 6.78%, le sigue Birmex y así otras empresas como Pfizer, Roche y Novartis, entre otras. Las 10 empresas que más concentraron hoy suman 38.2% y no es ninguna de las 10 empresas que tradicionalmente concentraban el mercado. Participaron y un agradecimiento a sus representantes en México, a sus embajadores, nuestros también, además de las empresas mexicanas de Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Francia y la India. Un agradecimiento a todos ellos. En cuarto lugar, sí fue posible hacer procesos transparentes y abiertos. En quinto lugar, sí fue posible que la calidad de los medicamentos fuera la mejor. Para ello participó COFEPRIS, este nuevo COFEPRIS, de manera activa en el proceso de evaluación técnica para dar seguridad en lo que se compraba. Sexto, sí fue posible avanzar hacia la optimización de la demanda. Se tomó la decisión sectorial de optimizar nuevamente la demanda por todas las instituciones ya señaladas, donde participaron especialistas de ello. Se analizaron las 167 claves para determinar si era necesario recurrir a alternativas terapéuticas para migrar a esos medicamentos o cancelar su compra. En esta siguiente aparece la portada de una
una crónica de lo que he estado hablando y lo que hicimos en las mesas de trabajo que están ahí señaladas, en lo que es la Secretaría de Salud y oficinas alternas. Y desde luego ahí se narran cada uno de los pasos que pronto estará activa, la estamos prácticamente en un par de días afinando, lo que dio sustento al nuevo acuerdo de consolidación firmado por 37 dependencias y entidades del gobierno federal y el programa de trabajo por todos ellos. Todos estos procedimientos y el desarrollo de mesas de trabajo de tipo técnico, económico, médicas, legales y administrativas se realizaron en estos 37 días. Quiero expresar mi más amplio reconocimiento y agradecimiento a los 116 servidores públicos especialistas de las instituciones ya mencionadas, de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control que participaron en este proceso, además de ya mencionado a los embajadores. Finalmente, los resultados globales en número están aquí señalados en las siguientes láminas. El número de claves adquiridas, 1,842, de las cuales 1,186 son de medicamentos, 656 de material de curación, lo que representa un 90.6% del avance. El 9.4 restante representan el volumen de la compra y se migrarán el 6% del volumen de la compra y se migrarán a claves sustitutas del Compendio Nacional de Insumos para la Salud porque requieren ese intercambio. Así, el volumen de piezas adquiridas fue 2,624,768,642 piezas, de las que ya mencioné 1,514 millones son medicamentos y 1,110 millones son piezas de material de curación igual de importantes. Avance total 93.4, monto de la compra, reitero, 76,969 millones de pesos, de la UNOPS 45,422 millones de pesos y 31,547 millones de pesos del sector. Monto estimado de ahorros, 18,919 millones de pesos, con un ahorro de 11,880 por UNOPS y a nivel sectorial 7,180 millones de pesos. Termino con los oncológicos por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de conseguir, no desde ahora, sino de décadas para acá, en particularmente, desde luego, los que se utilizan para los niños con cáncer. La UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos oncológicos, con un total de 11,795 millones de pesos y un volumen de 6,929,197 piezas. Pero faltaban 23 claves de alto consumo y 4 de abasto complementario. Gracias a la Cancillería mexicana, a través de las embajadas de México en India, Argentina, Corea, Canadá, Francia, Alemania y Cuba, se logró la consecución de 27 claves oncológicas, o sea, del total de alto consumo, dentro de las que destacan, para aquellos que tengan interés médico directo, mitoxantrona, ciclofosfamida, muy utilizada, epirubicina, hidarubicina, metotrexato, doxorubicina y vincristina. Finalmente, el calendario de entrega, como se muestra aquí, se describe en esta tabla con los volúmenes de mes con mes que estarán recibiendo las instituciones. Como señalamos, la última milla, que a veces es la más pesada, la que concluye el proceso del almacén a la farmacia y de la farmacia a las manos de los pacientes, estará supervisada de manera meticulosa, ya que nada de este proceso que involucra elementos administrativos, legales, científicos, médicos, técnicos, logísticos y financieros será útil si no se traduce en el cumplimiento
cotidiano del artículo 4 de la Constitución para que los mexicanos y las mexicanas reciban cada día de manera gratuita y oportuna el medicamento que su médico le recetó. Muchas gracias. Pues aquí tienen a la población que van a tener elecciones de gobernadores el próximo año. Piénsenlo, medítenlo. Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con la compra de los medicamentos. Esta es una muy buena noticia, porque se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos y medicamentos de buena calidad, además del abasto. Esto ha significado también ahorros importantísimos para la hacienda pública. No pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la venta o compra-venta de medicamentos, no pudo impedir que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos. Esto llevó a hacer muchísimas modificaciones legales, empezando porque no se podía comprar medicamentos en el extranjero. Los proveedores nacionales con mucha influencia política tenían prohibido de que se compraran medicamentos en el extranjero y se tuvieron que modificar leyes y reglamentos para que se pudiesen comprar medicamentos en el extranjero. También es importantísimo el que contamos con el apoyo de la ONU para la compra de los medicamentos. Les agradecemos mucho a este organismo de la ONU, UNOPS, que ayudó para comprar medicamentos. Ellos tienen ya una experiencia en el mundo en la compra de medicamentos. Desde luego no podían trabajar en México. Otra vez internet. No participaba en la compra de medicamentos en el país. Aquí, repito, era un negocio de una minoría rapaz, políticos, dueños de medios de información y gente muy ambiciosa que eran capaces hasta de medrar con el dolor humano. Entonces, fue realmente un triunfo. Como ya se estableció este sistema de contratación, tanto en lo que corresponde a UNOPS como la compra con otros países, ya podemos hablar de una compra multianual, es decir, hasta el 24, porque este abasto tiene vigencia, alcanza hasta mediados del año próximo. Entonces ya se inicia ahora la adquisición de lo que nos va a faltar para terminar el año próximo y hacia adelante. Ya es un proceso, ya es
un mecanismo establecido que no había, y esto va a facilitar mucho las cosas. Ahora también tenemos que mejorar el sistema de distribución interno para que lleguen a todos los hospitales los medicamentos, hasta los centros de salud, unidades médicas ubicadas en los pueblos marginados de la sierra, de el semidesierto, de las zonas más apartadas. Así como llegan los refrescos o las bolsitas de papas, o que llegan a todos lados, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no vamos a poder distribuir los medicamentos? Eso es lo que se va a mejorar mucho, la distribución. Y luego también un llamado a todos los trabajadores del sector salud a cuidar los medicamentos, a denunciar actos de corrupción. Nada de que ingresa al almacén un lote de medicamentos y se firma y sale de nuevo para el comercio ilegal, para la clandestinidad. Que nos ayuden todos los trabajadores del sector salud y todos los ciudadanos. Cero corrupción en el manejo de los medicamentos. Nada de que no hay medicina en el hospital, pero sí hay en las farmacias cercanas, y hasta recomiendan, ve ahí, porque ahí la vas a encontrar. Puede ser que se trate de desabasto real en el hospital, que no esté el medicamento, pero también no queremos que sea porque se robaron el medicamento de los almacenes, de los hospitales, y se entregó a farmacias o se está distribuyendo, vendiendo en el mercado negro. Entonces, todos a cuidar los medicamentos. Con esto podemos garantizar el que no falten los medicamentos, y es un derecho el que se puedan tener medicamentos gratuitos para todos, atención médica y medicamentos gratuitos para todos, en unidades médicas, centros de salud, hospitales, en los institutos nacionales de salud, lo mismo, medicamentos gratuitos, y que nos ayuden todos, médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud y ciudadanos, a cuidar y a denunciar y portarnos bien. Ya se acabó la etapa de la corrupción, donde todo era inmoralidad y corrupción. Ahora hay una etapa nueva en la vida pública, entendiendo de que toda esta compra se hace con dinero del pueblo, dinero de todos, porque el gobierno es simplemente administrador de los dineros del pueblo. Entonces,
es un buen día y es una muy buena noticia. Vamos ahora con la pandemia. Hugo. Con gusto, presidente, con su permiso.